disparo resonó en el silencio de la madrugada como un trueno seco que despertó a todo el barrio de Beverly Hills. En la mansión de mármol blanco de la avenida Rodeo Drive, Carmen Delgado dejó caer el trapo de limpiar y corrió hacia el despacho principal, sus zapatillas gastadas resonando contra el suelo de mármol italiano. Lo que encontró al abrir esa puerta cambiaría para siempre el destino de dos fortunas y revelaría la traición más cruel que había presenciado en sus 45 años de vida. Alejandro Mendoza, el magnate inmobiliario más poderoso de California, yacía desplomado sobre su escritorio de caoba, con una mancha de sangre extendiéndose lentamente sobre los documentos que apenas unos minutos antes había estado revisando. A sus pies humeaba aún el cañón de una pistola plateada, y en el aire flotaba el acre olor de la pólvora mezclado con el perfume francés que Carmen reconocía perfectamente, el mismo que usaba Isabela Mendoza, la esposa del millonario. «Dios mío, señor Alejandro», gritó Carmen corriendo hacia el hombre que durante 8 años había sido más que un jefe para ella. Pero cuando se acercó lo suficiente, notó algo que la hizo detenerse en seco. Los ojos de Alejandro estaban abiertos, muy abiertos, y la respiración agitada movía apenas su pecho. No estaba muerto. La bala había rozado su sien derecha, dejando una herida superficial que sangraba abundantemente pero que no había penetrado el cráneo. «Carmen», murmuró con voz débil. «Gracias a Dios, llegaste. ¿Qué pasó, señor? ¿Quién le hizo esto?» Alejandro intentó incorporarse, pero el mareo lo venció. Carmen lo ayudó con cuidado, notando que temblaba como una hoja. Fue Isabela», susurró, y sus palabras cayeron sobre Carmen como piedras. «Mi propia esposa quiso matarme». Carmen sintió que el mundo se le venía encima. Isabela Mendoza, esa mujer elegante y aparentemente devota que durante 6 años había interpretado el papel de la esposa perfecta, había intentado asesinar a su marido. ¿Pero por qué? «Tenemos que llamar a la policía, señor Alejandro, y a una ambulancia». «No», la detuvo él agarrándola del brazo con más fuerza de la que esperaba. «Todavía no, Carmen. Hay algo que necesitas saber. Algo terrible que descubrí esta noche». Carmen lo ayudó a sentarse en el sillón de cuero negro que había junto a la ventana. Desde allí se podía ver el jardín iluminado por las luces automáticas, donde las fuentes de agua corrían serenas, ajenas al drama que se desarrollaba dentro de la casa. «Escúchame bien, Carmen», continuó Alejandro presionando un pañuelo contra la herida. «Durante los últimos 6 meses he sospechado que Isabela tenía una aventura. Al principio pensé que era paranoia mía, que los años de trabajo me estaban volviendo loco. Pero esta noche descubrí la verdad». Carmen se sentó en el borde del escritorio con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. En todos sus años trabajando para la familia Mendoza, nunca había visto a don Alejandro tan alterado. «Isabela no solo me está siendo infiel», continuó él. «Está involucrada en una conspiración para robarme todo lo que tengo. Y no es cualquier tipo de robo, Carmen. Es un plan tan elaborado, tan perfectamente diseñado, que si hubiera funcionado me habría dejado en la ruina total». «¿Cómo lo descubrió?» Alejandro se levantó con esfuerzo y caminó hacia una caja fuerte oculta detrás de un cuadro de Picasso. Marcó una combinación con dedos temblorosos y extrajo una carpeta llena de documentos y fotografías. «Todo comenzó hace 3 días», explicó mientras extendía las fotos sobre el escritorio. «Mi detective privado, Rodrigo Herrera, me trajo estas imágenes». Carmen se inclinó para ver las fotografías. En ellas aparecía Isabela en diferentes ubicaciones, entrando a un hotel elegante del centro de Los Ángeles, almorzando en un restaurante exclusivo de Santa Mónica, caminando por el muelle de Manhattan Beach, pero no estaba sola. En todas las fotos la acompañaba un hombre alto, de cabello rubio y traje impecable, que Carmen no reconocía. «¿Quién es él?», preguntó. «Se llama Marcus Fisher. Al principio pensé que era simplemente su amante, pero Rodrigo descubrió algo mucho peor». Alejandro tomó otro documento de la carpeta. «Marcus no es solo cualquier hombre, Carmen. Es un estafador profesional especializado en matrimonios fraudulentos. Un experto en seducir mujeres ricas o esposas de hombres ricos». Carmen sintió un escalofrío. La historia se estaba volviendo más siniestra de lo que había imaginado. «Mira esto». Alejandro le mostró una hoja impresa. Rodrigo logró infiltrarse en sus comunicaciones. «Isabela le ha estado pasando información confidencial sobre mis negocios durante meses. Estados financieros, contratos privados, códigos de acceso a mis cuentas bancarias. Todo». Carmen leyó por encima los mensajes interceptados. No podía creer lo que veía. Isabela había fotografiado documentos del despacho de Alejandro. Había copiado contraseñas de su computadora personal. Había incluso grabado conversaciones telefónicas importantes. Pero esto es solo el comienzo.
Carmen, continuó Alejandro con voz cada vez más grave. Hoy en la tarde recibí una llamada de mi abogado, Eduardo Ramírez. Me informó que alguien había estado haciendo consultas sobre cómo transferir grandes sumas de dinero a cuentas en las Islas Caimán sin dejar rastro. Cuando le pregunté quién había hecho esas consultas, me dijo que había sido Isabela usando mi nombre. Carmen se sentó pesadamente en una silla. La traición era aún más profunda de lo que había pensado. ¿Cuánto dinero está en juego, señor Alejandro? Toda mi fortuna, Carmen. 450 millones de dólares. El número flotó en el aire como una sentencia. Carmen sabía que don Alejandro era muy rico, pero nunca había dimensionado realmente la magnitud de su fortuna. Isabela y Marcus tenían un plan perfectamente orquestado, continuó él. Según los documentos que encontró Rodrigo, el plan era el siguiente. Isabela iba a drogarme esta noche durante la cena, hacerme firmar una serie de documentos que transferirían el control de todas mis cuentas a una empresa fantasma controlada por Marcus. Después, iban a simular mi muerte por overdosis accidental, cobrar el seguro de vida de 50 millones de dólares y desaparecer para siempre. Carmen se llevó las manos a la boca, horrorizada. Pero algo salió mal en su plan, continuó Alejandro. No tomé el vino que Isabela me sirvió durante la cena porque tenía que tomar un medicamento para la presión arterial. Cuando ella se dio cuenta de que no estaba bajo los efectos de la droga, entró en pánico. Vino al despacho con la pistola esperando matarme de un disparo y hacer que pareciera un suicidio. Pero gracias a Dios, cuando apuntó, yo logré empujar su mano y la bala solo me rozó. ¿Dónde está ella ahora? Huyó, pero estoy seguro de que volverá. Ella y Marcus no pueden permitirse dejar este trabajo a medias. Si yo vivo y hablo, ambos irán a prisión por décadas. Carmen sintió una oleada de miedo. Si Isabela era capaz de intentar matar a su propio esposo, no dudaría en eliminar a cualquier testigo que se interpusiera en su camino. Señor Alejandro, tenemos que llamar a la policía ahora mismo. No podemos, Carmen. No todavía. ¿Por qué? Alejandro suspiró profundamente y caminó hacia la ventana. Las luces del jardín proyectaban sombras extrañas en su rostro herido. Porque Marcus tiene contactos dentro del Departamento de Policía de Los Ángeles. Rodrigo lo descubrió ayer. Marcus ha estado sobornando al detective Jake Morrison de la División de Crímenes Financieros para que le proporcione información sobre investigaciones en curso. Si llamamos a la policía, Morrison se enterará de inmediato y alertará a Isabela y Marcus. Tendrán tiempo de huir del país antes de que puedan ser arrestados. Carmen se sintió atrapada en una pesadilla. No había escapatoria fácil de esta situación. Entonces, ¿qué hacemos? Rodrigo está reuniendo evidencia adicional que probará la corrupción de Morrison. Necesitamos esperar hasta mañana en la noche, cuando tenga todo listo. Entonces podremos acudir directamente al FBI y evitar la policía local completamente. Pero ¿y si Isabela vuelve esta noche? Por eso necesito tu ayuda, Carmen. Alejandro la miró directamente a los ojos. Eres la única persona en quien puedo confiar completamente. Conoces esta casa mejor que nadie y Isabela confía en ti. Si ella regresa, tú podrías ser la clave para detenerla. Carmen sintió el peso de la responsabilidad cayendo sobre sus hombros. Ella era solo una limpiadora, una mujer trabajadora que había llegado a Estados Unidos desde Guadalajara 8 años atrás en busca de una vida mejor. ¿Cómo había terminado en el medio de una conspiración que involucraba cientos de millones de dólares y posibles asesinatos? No sé si puedo hacer esto, señor Alejandro. Yo no soy detective ni policía. Soy solo. Eres mucho más que eso, Carmen, la interrumpió él con firmeza. Durante estos 8 años has sido la persona más leal y honesta que he conocido. Has cuidado de esta casa como si fuera tuya. Has tratado a mi familia con respeto y cariño, y nunca, ni una sola vez has traicionado mi confianza. Eres la única persona que puede ayudarme ahora. Carmen lo miró y vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Vulnerabilidad. Alejandro Mendoza, el hombre que controlaba un imperio inmobiliario, que manejaba transacciones de millones de dólares como si fueran centavos, que era respetado y temido en igual medida por socios y competidores, estaba completamente indefenso. Y ella era su única esperanza. ¿Qué necesita que haga? Alejandro sonrió por primera vez en toda la noche. Primero necesitamos curar esta herida antes de que la infección se complique. Se tocó la sien con cuidado. Después tengo que explicarte todo lo que sé sobre el plan de Isabela y Marcus, para que entiendas exactamente a qué nos enfrentamos. Carmen asintió y fue a buscar el botiquín de primeros auxilios que guardaban en la cocina. Mientras caminaba por los pasillos familiares de la mansión, no podía evitar pensar en todos los momentos que había compartido con Isabela durante los últimos 6 años. La había visto llorar cuando se enteró de que no podía tener hijos. La había consolado cuando murió su madre en España.
La había ayudado a organizar docenas de cenas benéficas y eventos sociales. ¿Cómo era posible que esa misma mujer hubiera estado planeando un asesinato? Cuando regresó al despacho, encontró a Alejandro examinando más documentos de la carpeta. Había extendido varios papeles sobre el escritorio, creando lo que parecía un mapa de la conspiración. «Siéntese aquí, señor», le dijo Carmen, acercando una silla junto a la lámpara. «Tengo que limpiar bien esa herida». Mientras curaba la herida con cuidado, Alejandro continuó hablando. «Marcus Fisher tiene un historial criminal impresionante, Carmen. Rodrigo encontró que ha estado involucrado en al menos 5 estafas similares en los últimos 10 años. Su modus operandi siempre es el mismo. Se acerca a mujeres adineradas o esposas de hombres ricos, las seduce, gana su confianza y luego las convence de participar en esquemas para robar a sus maridos. ¿Cómo conoció a Isabela? Esa es la parte más inteligente de su plan. Marcus no se acercó a Isabela directamente. En cambio, creó una situación en la que ella creyera que el encuentro era casual. Alejandro hizo una mueca cuando Carmen aplicó desinfectante. ¿Recuerdas la gala benéfica para el Hospital Infantil de Los Ángeles hace 7 meses? Carmen asintió. Había ayudado a Isabela a prepararse para ese evento, que se había celebrado en el Hotel Beverly Wilshire. Marcus se hizo pasar por un inversionista millonario interesado en donar dinero para la construcción del nuevo ala pediátrica. Isabela estaba a cargo de recibir a los donantes potenciales esa noche. Marcus se presentó con una identidad falsa. Dijo ser el propietario de una cadena de hoteles boutique en Europa. Y ella le creyó, completamente. Marcus había preparado toda una historia de fondo perfecta. Documentos falsificados, sitios web falsos, incluso referencias falsas de otros hoteleros europeos. Rodrigo descubrió que Marcus invirtió al menos 6 meses preparando esa identidad antes de acercarse a Isabela. Carmen terminó de limpiar la herida y aplicó una venda pequeña. La bala apenas había rozado la piel, pero había sido una llamada muy cercana. Marcus comenzó cortejando a Isabela muy sutilmente, continuó Alejandro. Primero fueron llamadas ocasionales sobre la donación para el hospital. Después comenzó a invitarla a almuerzos para discutir otros proyectos benéficos. Isabela me contaba sobre estos encuentros y yo los veía como algo completamente inocente. ¿Cuándo comenzó la relación sentimental? Según las evidencias que reunió Rodrigo, hace aproximadamente 5 meses. Pero Marcus fue muy inteligente al respecto. No presionó a Isabela para que dejara el matrimonio o hiciera algo drástico que pudiera alertarme. En cambio, comenzó a hablarle sobre las limitaciones de estar casada con un hombre mayor, sobre cómo ella merecía más aventura y pasión en su vida. Carmen se sentó nuevamente, procesando toda la información. La manipulación había sido gradual y expertamente ejecutada. Lo más perverso de todo, continuó Alejandro con amargura, es que Marcus convenció a Isabela de que yo la estaba engañando. Le mostró fotografías falsificadas de mí con otras mujeres. Le hizo creer que yo tenía cuentas bancarias secretas que ocultaba de ella. Incluso le dijo que yo estaba planeando divorciarme y dejarla sin nada. Eso es horrible. Marcus logró que Isabela me viera como el enemigo, como alguien que la había estado engañando y traicionando durante años. Una vez que consiguió eso, fue fácil convencerla de que ella tenía derecho a tomar lo que merecía antes de que yo pudiera quitárselo. Carmen comenzaba a entender la psicología detrás de la traición. Isabela no había despertado un día decidiendo matar a su esposo por dinero. Había sido manipulada sistemáticamente durante meses hasta llegar a creer que era la víctima de la situación. ¿Pero cómo iba a funcionar el plan específicamente?, preguntó Carmen. Alejandro tomó otro documento de la carpeta. Aquí están los detalles completos. Isabela iba a drogarme esta noche con una combinación de sedantes y alcohol. Una vez que estuviera inconsciente pero aún vivo, iba a hacerme firmar una serie de documentos que transferirían el control de mis principales cuentas bancarias a una empresa llamada Pacific Investment Holdings. ¿Esa empresa es de Marcus? Oficialmente no. Pacific Investment Holdings está registrada bajo el nombre de una mujer llamada Sarah Chen. Pero Rodrigo descubrió que Sarah Chen es en realidad una actriz que Marcus contrató para interpretar el papel de CEO de la empresa. Marcus controla todo desde las sombras. Carmen revisó los documentos. El plan era increíblemente detallado y sofisticado. Una vez que tuvieran acceso a las cuentas, continuó Alejandro, habrían comenzado a transferir dinero gradualmente a múltiples cuentas en paraísos fiscales, las Islas Caimán, Suiza, Liechtenstein. Habrían tardado aproximadamente 3 meses en mover todo el dinero sin levantar sospechas de los bancos. ¿Y después? Después habrían simulado mi muerte por sobredosis accidental. Isabela habría descubierto mi cuerpo a la mañana siguiente. Habría llamado a los paramédicos,
y habría interpretado el papel de la viuda devastada. Con mi muerte aparente, habría heredado automáticamente todo lo que quedara de mi patrimonio, más el seguro de vida. Carmen sintió náuseas. La frialdad del plan era terrorífica. Pero, señor Alejandro, si usted ya sabe todo esto, ¿por qué Isabela intentó matarlo directamente? ¿Por qué no se ciñó al plan original? Porque cometí un error crítico, Carmen. Esta tarde, cuando Eduardo Ramírez me llamó para contarme sobre las consultas que Isabela había hecho sobre transferencias internacionales, me puse furioso. Cuando Isabela llegó a casa, le pregunté directamente sobre esas consultas. Carmen comprendió inmediatamente. Alejandro había revelado que sabía algo sin darse cuenta de que estaba poniendo en peligro su propia vida. Isabela entró en pánico, continuó él. Se dio cuenta de que su plan había sido descubierto, al menos parcialmente. Debe haber llamado a Marcus de inmediato, y él le debe haber dicho que tenía que matarme esa misma noche antes de que yo pudiera tomar medidas legales. Por eso intentó envenenarlo durante la cena. Exacto, pero cuando eso falló, recurrió al plan B, un asesinato directo que intentaría hacer pasar por suicidio. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, las luces automáticas del jardín se habían apagado, dejando solo la iluminación tenue de las farolas de la calle. La mansión parecía completamente aislada del mundo exterior. Señor Alejandro, ¿está seguro de que no podemos confiar en nadie de la policía? Debe haber oficiales honestos que no estén involucrados con Marcus. El problema, Carmen, es que no sabemos hasta dónde llega la corrupción. Rodrigo solo ha identificado a Morrison hasta ahora, pero Marcus podría tener más contactos. Si acudimos a la policía y la información llega a las personas equivocadas, Isabela y Marcus tendrán tiempo de huir del país. Y una vez que estén fuera, será casi imposible recuperar el dinero o llevarlos ante la justicia. Carmen entendía la lógica, pero la situación la hacía sentir completamente expuesta e indefensa. ¿Qué hacemos si Isabela regresa esta noche? Tengo un plan para eso también. Alejandro se acercó a otra caja fuerte más pequeña que había detrás de su escritorio. He estado preparándome para esta posibilidad desde que Rodrigo me trajo la primera evidencia. Abrió la caja fuerte y extrajo varios objetos. Una grabadora digital diminuta, una cámara de seguridad portátil y algo que hizo que Carmen diera un paso atrás, una pistola. Señor Alejandro, no creo que sea buena idea. Tranquila, Carmen, no voy a hacer nada imprudente, pero necesitamos estar preparados para defendernos si es necesario. Isabela ya intentó matarme una vez esta noche. Si regresa, podría estar aún más desesperada. Alejandro le mostró la grabadora. Si Isabela vuelve, vamos a intentar que confiese todo el plan. Con una confesión grabada, tendremos evidencia irrefutable que podremos llevar al FBI mañana. Y esta cámara nos permitirá documentar todo lo que suceda. Carmen tomó la grabadora y la examinó. Era tan pequeña que cabía perfectamente en la palma de su mano. ¿Cómo vamos a lograr que Isabela confiese? Ahí es donde entra tu papel, Carmen. Isabela confía en ti. Durante todos estos años has sido la confidente perfecta, discreta, leal y aparentemente sin ningún interés en los asuntos financieros de la familia. Si ella regresa y te encuentra aquí, probablemente intentará ganarte como aliada. Carmen sintió un escalofrío. La idea de engañar a Isabela, incluso sabiendo lo que había hecho, la hacía sentir incómoda. ¿Qué tendría que decirle? Podrías decirle que me encontraste herido y que llamaste a una ambulancia, pero que yo te pedí que no llamaras a la policía porque no quería publicidad negativa para mis negocios. Podrías sugerir que estoy confundido sobre lo que realmente pasó, quizás por el golpe en la cabeza. Carmen comenzaba a ver la lógica del plan, pero seguía sintiendo miedo. ¿Y si no funciona? ¿Y si ella sospecha que es una trampa? Entonces usaremos el plan B. Alejandro señaló la pistola. Pero esperemos que no sea necesario. En ese momento ambos escucharon un sonido que los hizo quedarse completamente inmóviles. El ruido distintivo de la puerta principal de la casa al abrirse. Alguien había entrado. Carmen sintió que el corazón se le detenía. Alejandro rápidamente guardó todos los documentos en la caja fuerte y cerró con llave. Después tomó la grabadora y se la entregó a Carmen. «Enciéndela ahora», susurró. «Y recuerda, necesitamos que confiese todo el plan. Pregúntale sobre Marcus, sobre las transferencias de dinero, sobre todo lo que sepas». Los pasos se acercaban por el pasillo principal. Carmen reconoció inmediatamente el sonido de los tacones de Isabela sobre el mármol. «Yo me voy a esconder en el armario», susurró Alejandro. «Desde allí podré escuchar todo y salir si hay peligro». Carmen asintió con la grabadora oculta en el bolsillo de su delantal. Sus manos temblaban ligeramente, pero se obligó a mantener la calma. Isabela apareció en la puerta del despacho. Llevaba el mismo vestido negro elegante que había usado durante la cena, pero ahora estaba desaliñada.
Su cabello, normalmente perfectamente peinado, estaba despeinado y su maquillaje había corrido ligeramente. Lo más inquietante eran sus ojos. Había en ellos una desesperación y una dureza que Carmen nunca había visto antes. «Carmen», dijo Isabela con voz temblorosa, «¿qué haces aquí tan tarde?» «Señora Isabela», respondió Carmen tratando de sonar natural. «Escuché un ruido fuerte y vine a ver qué había pasado. Encontré al señor Alejandro herido en el suelo. Llamé a los paramédicos, pero él me pidió que no llamara a la policía». Isabela entró completamente al despacho, mirando alrededor con nerviosismo evidente. «¿Dónde está Alejandro ahora?» «Lo llevaron al hospital para hacerle exámenes. La herida no parecía grave, pero querían asegurarse de que no hubiera daño interno». Carmen pudo ver el alivio que cruzó brevemente por el rostro de Isabela, seguido inmediatamente por lo que parecía ser cálculo. «¿Recuerda lo que pasó?», preguntó Isabela. «Estaba muy confundido, señora. Decía cosas extrañas sobre pistolas y disparos, pero los paramédicos dijeron que probablemente tenía una conmoción cerebral. No creo que recuerde claramente lo que pasó». Isabela se acercó más a Carmen. Había algo predatorio en sus movimientos, como un depredador evaluando a su presa. «Carmen, necesito que me ayudes con algo muy importante». «Por supuesto, señora Isabela. Lo que necesite». Isabela caminó hacia el escritorio de Alejandro y comenzó a abrir cajones. «Alejandro ha estado escondiéndome cosas, Carmen. Cosas importantes sobre nuestras finanzas. Esta noche, antes del accidente, descubrí que ha estado moviendo dinero a cuentas secretas, preparándose para divorciarme y dejarme sin nada». Carmen sintió la grabadora en su bolsillo y se recordó que tenía que hacer que Isabela siguiera hablando. «Eso es terrible, señora Isabela. ¿Está segura?» «Completamente segura». Isabela encontró lo que estaba buscando. Una llave pequeña que Alejandro guardaba en uno de los cajones. «Tengo evidencia de todo. Y ahora que él está en el hospital, esta es mi oportunidad de proteger lo que me pertenece legalmente como su esposa». Isabela usó la llave para abrir otro cajón del escritorio, del cual extrajo varios documentos. «Estos son contratos de nuestras cuentas bancarias principales», explicó. «Alejandro nunca me permitió tener acceso a ellas, diciendo que era demasiado complicado para que yo lo entendiera. Pero he descubierto que puedo obtener acceso si tengo su firma en estos documentos de transferencia». Carmen se acercó fingiendo curiosidad. «¿Transferencia a dónde?» «A cuentas que están bajo mi control, donde el dinero estará seguro mientras decidimos qué hacer con nuestro matrimonio». Era exactamente lo que Alejandro había predicho. Isabela estaba siguiendo adelante con el plan original, aprovechando que creía que su esposo estaba incapacitado en el hospital. ¿Cómo va a conseguir su firma si él está en el hospital? Isabela sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Ahí es donde necesito tu ayuda, Carmen. Tú conoces la firma de Alejandro mejor que nadie. Has visto miles de documentos que él ha firmado durante todos estos años». Carmen sintió un escalofrío. Isabela le estaba pidiendo que la ayudara a falsificar la firma de Alejandro. «No sé si puedo hacer eso, señora Isabela. Falsificar firmas es ilegal». «No es falsificar, Carmen», respondió Isabela con una voz más dura. «Es proteger lo que me pertenece legalmente. Alejandro está enfermo, confundido. Si esperamos hasta que se recupere, él podría hacer algo drástico como esconder todo el dinero donde yo no pueda encontrarlo, Carmen». Necesitaba que Isabela siguiera hablando sobre Marcus y el plan completo. ¿Cómo descubrió todo esto sobre las cuentas secretas? Isabela vaciló por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto contar. «Tengo un amigo que me ha estado ayudando a investigar las finanzas de Alejandro. Alguien que entiende sobre inversiones internacionales y transferencias de dinero». «¿Un amigo?» «Su nombre es Marcus Fisher. Es un empresario muy exitoso que conocí en una gala benéfica hace varios meses. Cuando comencé a sospechar que Alejandro me estaba siendo infiel y escondiendo dinero, Marcus se ofreció a ayudarme a descubrir la verdad». Carmen fingió sorpresa. «¿Y qué descubrieron?» «Que Alejandro ha estado moviendo millones de dólares a cuentas en paraísos fiscales durante los últimos 2 años. Cuenta tras cuenta que yo nunca supe que existían. Marcus dice que es un patrón clásico de hombres ricos que están preparándose para abandonar a sus esposas». Carmen se dio cuenta de que Isabela realmente creía la historia que Marcus le había contado. La manipulación había sido tan perfecta que Isabela se veía a sí misma como la víctima. «Eso debe haber sido muy doloroso para usted descubrirlo. No tienes idea». «Carmen». Isabela se sentó pesadamente en la silla del escritorio. «Yo amé a Alejandro con todo mi corazón durante estos 6 años. Sacrifiqué mi carrera en España para venir aquí y ser su esposa, y descubrir que todo ha sido una mentira, que él nunca me respetó lo suficiente como para ser honesto conmigo sobre nuestra situación financiera,
Lágrimas reales corrían por las mejillas de Isabela. Carmen se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había hecho, Isabela genuinamente se sentía traicionada y herida. ¿Qué planea hacer ahora? Marcus ha estado ayudándome a desarrollar un plan para recuperar lo que me pertenece antes de que Alejandro pueda esconderlo completamente. Hemos identificado todas las cuentas principales y hemos preparado los documentos necesarios para transferir el control a una cuenta de seguridad. ¿Una cuenta de seguridad? Una cuenta temporal donde el dinero estará protegido hasta que pueda confrontar a Alejandro legalmente. Marcus tiene experiencia manejando este tipo de situaciones. Dice que es la única manera de asegurar que yo reciba lo que me corresponde en un divorcio. Carmen necesitaba más detalles específicos. ¿Cuánto dinero están hablando? Marcus calcula que Alejandro tiene aproximadamente $450 millones distribuidos entre varias cuentas. Si él logra esconder ese dinero antes de que yo pueda actuar legalmente, podría quedarme con casi nada en un divorcio. Carmen sintió que la confesión estaba tomando forma, pero necesitaba más detalles sobre el plan específico. ¿Cómo van a transferir tanto dinero sin que los bancos sospechen? Marcus tiene contactos en el sistema bancario que pueden facilitar las transferencias, explicó Isabela mientras revisaba los documentos. Dice que si hacemos las transferencias en etapas durante un periodo de varios meses, no levantará banderas rojas. Primero moveremos el dinero a una cuenta intermedia en las Islas Caimán, después a Suiza y finalmente a la cuenta de seguridad. Carmen se dio cuenta de que Isabela estaba revelando exactamente el plan que Alejandro había descrito. La grabadora en su bolsillo estaba capturando cada palabra. ¿Y qué pasa si Alejandro descubre las transferencias? Isabela se puso rígida y por un momento Carmen vio algo oscuro cruzar por su rostro. Esa es una complicación que Marcus y yo hemos discutido, dijo con una voz más fría. Si Alejandro descubre el plan antes de que podamos completar las transferencias, podría tomar medidas legales que complicarían todo. ¿Qué tipo de medidas? Podría congelar todas las cuentas, cambiar todas las contraseñas, incluso acusarme de intento de robo. Isabela se levantó y comenzó a caminar nerviosamente por el despacho. Marcus dice que si eso sucede, tendríamos que tomar medidas más drásticas. Carmen sintió un escalofrío. Esa era la abertura que necesitaba. ¿Qué tipo de medidas drásticas? Isabela se detuvo junto a la ventana, de espaldas a Carmen. Durante un largo momento no dijo nada. Cuando finalmente habló, su voz sonaba distante y fría. Marcus dice que a veces, en situaciones como esta, la única manera de proteger nuestros derechos es hacer que el problema desaparezca permanentemente. No entiendo qué quiere decir. Isabela se volvió hacia Carmen, y en sus ojos había algo que la hizo retroceder instintivamente. Quiero decir, Carmen, que si Alejandro se convierte en una amenaza para nuestra capacidad de recuperar lo que me pertenece, podríamos tener que considerar la posibilidad de que él ya no sea capaz de interferir. Carmen sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que Isabela podía oírlo. Señora Isabela, ¿está hablando de hacerle daño al señor Alejandro? Isabela se acercó más a Carmen y su expresión se volvió más intensa. Estoy hablando de supervivencia, Carmen. Marcus me ha explicado cómo funcionan estas situaciones. Los hombres poderosos como Alejandro tienen abogados despiadados y recursos ilimitados. Si él decide destruirme en un divorcio, puede dejarme sin nada y arruinar mi reputación completamente. La única manera de protegerme es asegurar que no tenga esa oportunidad. Carmen entendió que había llegado el momento más peligroso de la conversación. ¿Ya han hecho algo? Isabela estudió el rostro de Carmen cuidadosamente, como si estuviera evaluando cuánto podía confiarle. Esta noche, Marcus y yo decidimos que no podíamos esperar más. Alejandro ya había comenzado a sospechar algo y sabíamos que teníamos que actuar inmediatamente. ¿Qué hicieron? Intentamos que Alejandro firmara los documentos de transferencia después de darle un sedante en el vino durante la cena. Pero algo salió mal. El sedante no funcionó como esperábamos. Y cuando Alejandro se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, se puso violento. Carmen mantuvo la expresión neutra, aunque por dentro estaba horrorizada por la versión distorsionada de los eventos que Isabela estaba contando. ¿Se puso violento? Comenzó a gritarme, acusándome de traición y de robo. Dijo que iba a llamar a la policía y hacerme arrestar. Yo estaba asustada, Carmen. Alejandro estaba fuera de control y temí que pudiera hacerme daño físico. Isabela caminó hacia el lugar donde había estado la pistola antes de que Alejandro la guardara. Tuve que defenderme. Tomé la pistola de su escritorio y le disparé. Había lágrimas en los ojos de Isabela, pero Carmen no estaba segura de si eran reales o actuadas. ¿Le disparó al señor Alejandro? No tuve elección, Carmen. Él vino hacia mí, gritando que iba a destruirme.
La pistola se disparó durante la lucha. Yo solo quería asustarlo, hacer que se detuviera, pero Isabela se cubrió el rostro con las manos, fingiendo estar devastada. Pensé que lo había matado. Había tanta sangre, y él se desplomó sobre el escritorio. Entré en pánico y huí de la casa. Pero ahora, al saber que está vivo en el hospital, me doy cuenta de que tengo una segunda oportunidad para solucionar esto sin más violencia. Carmen se dio cuenta de que Isabela había admitido el intento de asesinato, pero lo había enmarcado como defensa propia. Era una confesión parcial, pero aún no había mencionado a Marcus como cómplice directo. ¿Su amigo Marcus sabía lo que usted planeaba hacer? Isabela vaciló nuevamente. Carmen pudo ver la guerra interna en su rostro. ¿Cuánto debía revelar? Marcus me ayudó a preparar el plan, pero él no estaba aquí cuando sucedió. Yo actué sola. Carmen sabía que eso era mentira, pero necesitaba que Isabela admitiera el nivel completo de la conspiración. ¿Dónde está Marcus ahora? Está esperando en un hotel del centro. Habíamos acordado encontrarnos allí después de que yo obtuviera las firmas de Alejandro. Cuando le conté lo que había pasado, me dijo que tenía que regresar aquí y completar la misión. ¿Completar la misión? Isabela se dio cuenta de que había dicho demasiado. Su expresión cambió, volviéndose más cautelosa. Carmen, necesito saber si puedo contar contigo. Lo que te he contado esta noche, si alguien más se entera, tanto Marcus como yo podríamos ir a prisión por décadas. Carmen sintió el peligro inmediato en esas palabras. Isabela estaba evaluando si sería necesario eliminar a otro testigo. Por supuesto que puede contar conmigo, señora Isabela. Yo solo quiero hacer lo correcto. ¿Y qué piensas que es lo correcto en esta situación? Era una pregunta trampa. Carmen sabía que su respuesta determinaría si Isabela la veía como aliada o como amenaza. Creo que usted tiene derecho a proteger lo que le pertenece, respondió Carmen cuidadosamente. Si el señor Alejandro realmente ha estado escondiéndole dinero y planeando abandonarla, entonces usted tiene derecho a tomar medidas para protegerse. Isabela pareció relajarse ligeramente. Exactamente. Sabía que lo entenderías, Carmen. Siempre has sido más inteligente de lo que la gente piensa. Isabela regresó al escritorio y comenzó a organizar los documentos de transferencia. Ahora, necesito tu ayuda para completar lo que comenzamos esta noche. Con Alejandro en el hospital, probablemente tenemos hasta mañana por la mañana antes de que alguien más se dé cuenta de lo que está sucediendo. ¿Qué necesita que haga exactamente? Necesito que me ayudes a imitar su firma en estos documentos. Una vez que estén firmados, Marcus puede comenzar las transferencias inmediatamente. Para mañana por la noche, todo el dinero estará seguro en las cuentas internacionales. Carmen tomó uno de los documentos y fingió estudiarlo. Era una autorización para transferir $50 millones de la cuenta principal de Alejandro a Pacific Investment Holdings. ¿Y después qué? ¿Qué pasa cuando el señor Alejandro se recupere y se dé cuenta de que el dinero ha desaparecido? Isabela sonrió, pero era una sonrisa fría y calculadora. Marcus y yo hemos discutido esa posibilidad también. Si Alejandro se recupera completamente y se da cuenta de lo que ha pasado, tendremos que tomar medidas para asegurar que no pueda causar problemas. ¿Qué tipo de medidas? Bueno, Isabela se acercó más a Carmen bajando la voz. Marcus tiene experiencia manejando hombres problemáticos. Dice que hay maneras de hacer que los accidentes parezcan naturales. Carmen sintió náuseas. Isabela estaba admitiendo abiertamente que estaba dispuesta a asesinar a su esposo si era necesario para completar el robo. ¿Están hablando de matarlo? Estamos hablando de proteger $450 millones, Carmen. Esa cantidad de dinero puede cambiar vidas, puede resolver todos los problemas financieros que una persona pueda tener. Marcus y yo hemos trabajado demasiado duro para permitir que Alejandro arruine todo por orgullo masculino. Isabela abrió uno de los cajones del escritorio y extrajo una pluma de oro que Alejandro usaba para firmar documentos importantes. Además, continuó, si Alejandro muriera de causas aparentemente naturales, yo heredaría todo legalmente. No tendríamos que preocuparnos por transferencias complicadas o cuentas internacionales. Todo el dinero sería mío automáticamente. Carmen se dio cuenta de que Isabela había admitido todo. El plan original de robo, el intento de asesinato de esa noche y la disposición a matar a Alejandro si fuera necesario. La grabadora había capturado una confesión completa. Señora Isabela, dijo Carmen cuidadosamente, ¿está completamente segura de que Marcus es confiable? Quiero decir, usted apenas lo conoce desde hace unos meses. Y él le está pidiendo que tome riesgos enormes. Isabela frunció el ceño, como si la pregunta la hubiera ofendido. Marcus ha demostrado su compromiso conmigo, Carmen. Ha invertido meses de su tiempo ayudándome a investigar las traiciones de Alejandro. Ha arriesgado su propia reputación al asociarse conmigo en este plan. Y además,
Isabela se detuvo abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de que estaba a punto de revelar algo que no debía. ¿Además qué? Además, Marcus y yo hemos desarrollado sentimientos el uno por el otro. Lo que comenzó como una asociación profesional se ha convertido en algo más profundo. Carmen fingió sorpresa. ¿Están enamorados? Sí. Isabela sonrió por primera vez con lo que parecía ser emoción genuina. Marcus me ha mostrado lo que es ser amada de verdad, respetada como una mujer inteligente y capaz. No como Alejandro, que siempre me trató como un accesorio decorativo. Carmen se dio cuenta de que la manipulación emocional de Marcus había sido aún más profunda de lo que Alejandro había descrito. Isabela no solo creía que estaba recuperando dinero robado, también creía que estaba escapando a una nueva vida con el hombre que realmente la amaba. Marcus le ha prometido que tendrán una vida juntos después de todo esto. Ya hemos hecho planes, Carmen. Tan pronto como tengamos acceso completo al dinero, nos iremos de Estados Unidos. Marcus tiene una casa en una isla privada en el Caribe donde podemos vivir sin ser molestados. Dice que con $450 millones podemos vivir como realeza por el resto de nuestras vidas. Carmen sintió una profunda tristeza por Isabela. Era claro que Marcus había prometido exactamente lo que ella quería escuchar. Amor verdadero, respeto y una vida de lujo sin las complicaciones del matrimonio con Alejandro. Suena como un sueño hermoso, comentó Carmen. Lo es, y por eso necesito que me ayudes a completar esta última parte del plan. Una vez que tengamos estas firmas, Marcus puede iniciar las transferencias inmediatamente. Para el viernes todo habrá terminado. Isabela le entregó la pluma dorada a Carmen. Solo necesito que imites la firma de Alejandro en estos 5 documentos. Cada uno autoriza la transferencia de dinero desde una cuenta diferente. Carmen tomó la pluma, pero no hizo ningún movimiento para firmar. Señora Isabela, tengo que preguntarle algo directamente. ¿Qué pasa conmigo después de todo esto? Yo sabré lo que ha sucedido. Marcus confía en que yo pueda guardar silencio. Isabela estudió el rostro de Carmen durante un largo momento. Carmen pudo ver los cálculos corriendo por su mente. Marcus y yo hemos discutido tu situación, Carmen. Reconocemos que tu conocimiento de los eventos de esta noche te pone en una posición delicada. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que tienes 2 opciones. La voz de Isabela se volvió más dura. Puedes ayudarnos a completar el plan y ser recompensada generosamente por tu lealtad. Marcus ha sugerido que podríamos darte $5 millones como agradecimiento por tu cooperación. Carmen sintió un escalofrío. La oferta de dinero era claramente una prueba. ¿Y cuál es la segunda opción? Isabela no respondió inmediatamente. En lugar de eso, abrió otro cajón del escritorio y extrajo algo que hizo que Carmen se quedara sin aliento. Una segunda pistola, más pequeña que la que había usado para disparar a Alejandro. La segunda opción, dijo Isabela con una voz completamente fría, es que decides que no puedes vivir con el conocimiento de lo que ha sucedido aquí esta noche. Carmen entendió perfectamente la amenaza implícita. Si no cooperaba, Isabela la mataría. Entiendo, dijo Carmen, manteniendo la voz tan estable como pudo. Acepto la primera opción. Isabela sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Sabía que serías inteligente al respecto, Carmen. Siempre has sido una superviviente. Carmen tomó el primer documento y fingió estudiar la firma de Alejandro en la parte inferior. Sus manos temblaban ligeramente, pero esperaba que Isabela lo interpretara como nerviosismo por la magnitud de lo que estaban haciendo. En realidad, Carmen estaba desesperada tratando de pensar en una manera de salir de esta situación sin tener que realmente falsificar las firmas. Sabía que si comenzaba a firmar los documentos se convertiría en cómplice del robo, y eso la haría tan culpable como Isabela y Marcus. Señora Isabela, dijo ganando tiempo, ¿está completamente segura de que los bancos no van a sospechar cuando vean estas transferencias tan grandes? Marcus se ha encargado de todos esos detalles, respondió Isabela impacientemente. Tiene contactos dentro de los bancos que se asegurarán de que las transferencias sean procesadas sin cuestionamientos. Carmen recordó lo que Alejandro había dicho sobre la corrupción policial. Aparentemente la red de Marcus era aún más extensa de lo que habían pensado. Contactos en los bancos también. Marcus ha estado preparando este tipo de operación durante años, Carmen. Dice que la clave del éxito es tener aliados en todas las instituciones importantes. Bancos, policía, incluso juzgados. Carmen se dio cuenta de que Marcus había construido toda una red criminal. Isabela no era su primera víctima. Probablemente había docenas de otras mujeres que habían sido manipuladas de manera similar. ¿Ha hecho este tipo de cosa antes? Isabela vaciló, como si se hubiera dado cuenta de que había revelado más de lo que pretendía. Marcus ha tenido que resolver situaciones complicadas en el pasado.
Dice que es inevitable cuando se trata con sumas de dinero tan grandes. Carmen decidió presionar un poco más. ¿Situaciones complicadas con otras esposas? La expresión de Isabela cambió inmediatamente. Se volvió defensiva y sospechosa. ¿Por qué haces tantas preguntas, Carmen? Pensé que habías dicho que entendías la situación y que querías ayudar. Carmen se dio cuenta de que había llegado demasiado lejos. Isabela estaba comenzando a sospechar que las preguntas no eran solo curiosidad. Tiene razón, señora Isabela. Solo estoy nerviosa. Nunca he estado involucrada en algo tan importante. Isabela se relajó ligeramente. Lo entiendo. Es normal estar nerviosa. Pero recuerda que estamos haciendo esto para proteger lo que me pertenece legalmente. No es diferente de contratar a un abogado, solo que más eficiente. Carmen asintió y fingió concentrarse en la primera firma que tenía que imitar. Pero mientras hacía esto, estaba desesperadamente tratando de encontrar una manera de alertar a Alejandro, que seguía escondido en el armario. ¿Dónde exactamente está Marcus esperando?, preguntó, esperando dar a Alejandro información útil. En el Hotel Chateau Marmont en West Hollywood. Habitación 412. Hemos reservado la habitación bajo el nombre de Sarah Chen. Carmen. Recordó que Sarah Chen era el nombre de la actriz que Marcus había contratado para ser la CEO ficticia de Pacific Investment Holdings. Aparentemente estaban usando esa identidad para más que solo los documentos corporativos. Y él está esperando noticias de usted esta noche. Se supone que debo llamarlo tan pronto como tenga las firmas. Entonces él vendrá aquí para recoger los documentos y comenzar las transferencias primera cosa en la mañana. Carmen se dio cuenta de que tenían muy poco tiempo. Si Marcus venía a la casa, la situación se volvería mucho más peligrosa. En ese momento, escucharon un sonido que hizo que ambas mujeres se congelaran. El timbre de la puerta principal. Isabela inmediatamente sacó la pistola pequeña y apuntó hacia Carmen. ¿Esperabas a alguien? No, señora Isabela. No tengo idea de quién puede ser. El timbre sonó nuevamente, seguido por golpes fuertes en la puerta. Policía de Los Ángeles. Abran la puerta. Carmen sintió una oleada de pánico. Si Isabela tenía razón sobre la corrupción policial, la llegada de la policía podría significar que Marcus había decidido acelerar el cronograma del plan. Isabela parecía igual de sorprendida, pero por razones diferentes. Esto no estaba en el plan, murmuró. Marcus dijo que la policía no se involucraría hasta mañana, cuando reportáramos la muerte de Alejandro. Los golpes en la puerta se volvieron más insistentes. Tenemos una orden de registro. Abran ahora o derribaremos la puerta. Isabela se acercó a la ventana y miró hacia el frente de la casa. Carmen pudo ver el pánico creciendo en su rostro. Hay al menos 6 coches policiales afuera, susurró. Esto no puede estar sucediendo. Carmen se dio cuenta de que algo había cambiado drásticamente en la situación. La policía no debería estar allí, especialmente no en tales números. En ese momento, la voz de Alejandro resonó desde el armario. Isabela, es hora de que termine esta charada. Isabela se volvió hacia el armario, con la pistola aún en la mano, mientras Alejandro emergía lentamente. Su cabeza todavía estaba vendada, pero parecía completamente alerta y en control. Se suponía que estabas en el hospital, gritó Isabela. Nunca fui al hospital, Isabela. Carmen me ayudó a crear esa historia para que confesaras todo tu plan. Isabela miró hacia Carmen con una expresión de traición y furia absolutas. Me engañaste. Hice lo correcto, respondió Carmen sintiendo una mezcla de alivio y terror. Usted intentó matar a su esposo. Los golpes en la puerta se intensificaron y escucharon el sonido de herramientas pesadas siendo preparadas para forzar la entrada. Isabela, dijo Alejandro con voz firme, termina ahora. Entrégate antes de que esto empeore. Isabela los miró a ambos con la pistola moviéndose nerviosamente entre Alejandro y Carmen. Ustedes no entienden, gritó. Marcus me ama. Él me mostró la verdad sobre ti, Alejandro, sobre cómo me has estado engañando y robando durante años. Marcus es un estafador profesional, Isabela, respondió Alejandro con tristeza. Ha hecho esto mismo con al menos 5 otras mujeres. Ninguna de las cosas que te dijo sobre mí son verdad. Mientes. Tengo evidencia de todo, Isabela. Rodrigo Herrera, mi detective privado, ha estado investigando a Marcus durante semanas. Su verdadero nombre es Michael Kowalski y es buscado por el FBI por fraude y asesinato en 3 estados diferentes. La expresión de Isabela cambió ligeramente. Carmen pudo ver dudas comenzando a formar en sus ojos. Eso es imposible. Marcus me mostró documentos, fotografías, todos falsificados. Alejandro se acercó lentamente. Marcus es un maestro en crear identidades falsas y evidencia fabricada. Te manipuló sistemáticamente durante meses para convencerte de que yo era el villano. La puerta principal finalmente cedió
y escucharon pasos corriendo por la casa. Voces gritaron: «Despejen el primer piso. Revisen cada habitación». Isabela estaba claramente en pánico, pero aún tenía la pistola apuntando hacia Alejandro. «Incluso si eso es verdad», dijo con voz temblorosa, «ya es demasiado tarde. He intentado matarte. Voy a ir a prisión por décadas». «No necesariamente», respondió Alejandro. «Tienes una oportunidad de hacer lo correcto ahora. Ayúdanos a atrapar a Marcus y podemos trabajar con los fiscales para que recibas una sentencia reducida». «¿Cómo sabes que Marcus no se ha ido ya? Si la policía está aquí, él debe haber huido». Alejandro sonrió ligeramente. «Porque Marcus no sabe que la policía está aquí». El detective Morrison, el oficial que Marcus creía que controlaba, fue arrestado esta mañana temprano por corrupción. Marcus sigue creyendo que tiene protección policial. Los pasos se acercaban al despacho. Carmen pudo escuchar voces de oficiales coordinando su búsqueda. «Isabela», continuó Alejandro urgentemente, «Marcus está en el Hotel Chateau Marmont esperando tu llamada. Si llamas ahora y le dices que las firmas están listas, vendrá aquí directamente a la trampa que le hemos preparado». Isabela miró hacia la puerta del despacho, donde las sombras de los oficiales se podían ver moviéndose en el pasillo. «¿Por qué debería ayudarte después de todo lo que ha pasado? Porque a pesar de todo, Isabela, todavía me importas. Durante 6 años fuiste mi esposa, y hubo momentos reales de felicidad entre nosotros. Sé que Marcus te manipuló, te hizo creer cosas terribles sobre mí. No eres completamente responsable de lo que ha sucedido». Carmen pudo ver lágrimas corriendo por las mejillas de Isabela. La realidad de su situación finalmente estaba comenzando a penetrar la red de mentiras que Marcus había construido alrededor de ella. «Él me dijo que me amaba», susurró. «Me dijo que íbamos a tener una vida hermosa juntos». «Y probablemente les dijo lo mismo a todas las otras mujeres que estafó», respondió Alejandro gentilmente. «Pero todavía tienes la oportunidad de evitar que le haga lo mismo a otra persona». En ese momento, la puerta del despacho se abrió bruscamente, y 3 oficiales de policía entraron con las armas desenfundadas. «Bajen las armas. Manos donde podamos verlas». Isabela miró a los oficiales, después a Alejandro y finalmente a Carmen. Lentamente bajó la pistola y la colocó sobre el escritorio. «No se resistan», dijo uno de los oficiales. «Mantengan las manos visibles y no hagan movimientos bruscos». Alejandro levantó las manos y habló calmadamente. «Oficiales, soy Alejandro Mendoza, el propietario de esta casa. Esta mujer es mi esposa, Isabela Mendoza. Ella intentó matarme esta noche como parte de una conspiración para robar mi fortuna». Uno de los oficiales, un hombre mayor con galones de sargento, se acercó. «Señor Mendoza, soy el sargento López. El agente especial Patricia Williams del FBI nos pidió que los mantuviéramos seguros hasta que ella pudiera llegar». «¿Está herido?» «Tengo una herida superficial en la cabeza, pero estoy bien», respondió Alejandro. «Esta señora es Carmen Delgado, mi empleada doméstica. Ella me ayudó a documentar la confesión de mi esposa». Carmen sacó la grabadora de su bolsillo y se la entregó al sargento López. «Todo está grabado aquí». La señora Isabela confesó el plan completo. Isabela estaba sentada en la silla del escritorio llorando silenciosamente. Parecía completamente derrotada. «¿Dónde está el cómplice?», preguntó el sargento López. «Marcus Fisher, cuyo verdadero nombre es Michael Kowalski, está esperando en el Hotel Chateau Marmont, habitación 412, bajo el nombre de Sarah Chen», respondió Alejandro. «Mi esposa estaba supuesta a llamarlo esta noche para confirmar que el plan había funcionado». El sargento López habló por su radio, transmitiendo la información a otros oficiales. «Unidad 7, procedan al Chateau Marmont. Sospechoso en habitación 412, registrado bajo el nombre Sarah Chen. Considérenlo extremadamente peligroso». En los siguientes minutos el despacho se llenó de actividad. Llegaron más oficiales, paramédicos para examinar la herida de Alejandro y técnicos para procesar la escena del crimen. Carmen se encontró sentada en un rincón, observando todo el caos y sintiéndose completamente abrumada por la magnitud de lo que había sucedido. Isabela fue arrestada formalmente y llevada fuera de la casa en esposas. Antes de salir se volvió hacia Alejandro una última vez. «Lo siento», susurró. «Realmente pensé que me estabas traicionando». Alejandro asintió tristemente. «Lo sé, y siento que fueras manipulada de esa manera». Después de que Isabela se fuera, Alejandro se acercó a Carmen. «No puedo agradecerte lo suficiente por lo que hiciste esta noche. Literalmente me salvaste la vida». Carmen lo miró, aún procesando todo lo que había experimentado. «Señor Alejandro, ¿realmente va a ayudar a la señora Isabela con su sentencia?» «Voy a hacer todo lo que pueda», respondió él. «Ella cometió crímenes graves, pero también fue víctima de una manipulación expertamente diseñada. El verdadero villano es Marcus, o Michael, o como sea que se llame realmente.
En ese momento llegó la agente especial Patricia Williams del FBI, una mujer de mediana edad con una expresión seria pero amable. «Señor Mendoza», dijo, estrechando la mano de Alejandro. «Siento mucho lo que ha tenido que pasar esta noche. Hemos estado rastreando a Michael Kowalski durante 2 años. Su información nos ha dado la oportunidad de finalmente capturarlo. ¿Lograron arrestarlo? Nuestros agentes están en el hotel ahora mismo. Kowalski estaba esperando en la habitación exactamente como usted predijo. Fue arrestado sin incidentes hace 20 minutos. Carmen sintió una oleada de alivio. El hombre que había orquestado toda esta pesadilla finalmente había sido capturado. «Agente Williams», dijo Alejandro, «esta es Carmen Delgado. Sin su valor y su inteligencia, Kowalski habría escapado y mi esposa habría logrado robar $450 millones. La agente Williams se volvió hacia Carmen con una expresión de respeto. «Señora Delgado, lo que hizo esta noche fue extraordinariamente valiente. Entiendo que grabó una confesión completa de la señora Mendoza». Carmen asintió y le explicó cómo había logrado que Isabela admitiera todos los detalles del plan. «Esa grabación será evidencia crucial en los casos contra ambos conspiradores», dijo la agente Williams. «También nos ayudará a investigar la red más amplia de Kowalski. Creemos que puede haber estado involucrado en hasta 2 estafas similares durante los últimos 5 años. «¿Qué va a pasar con Isabela?», preguntó Carmen. «Eso dependerá de varios factores», respondió la agente Williams. «Su cooperación, la evidencia de manipulación psicológica y su voluntad de testificar contra Kowalski serán todos considerados durante el proceso de sentencia». En las siguientes horas, Carmen pasó por múltiples entrevistas con agentes del FBI y detectives de la policía de Los Ángeles. Le pidieron que repitiera su historia docenas de veces, cada vez con más detalle. Querían saber exactamente qué había dicho Isabela, cómo había reaccionado cuando Carmen hizo ciertas preguntas y qué información específica había revelado sobre Marcus y sus operaciones. Era casi el amanecer cuando finalmente terminaron las entrevistas oficiales. Carmen estaba exhausta, tanto física como emocionalmente. Los eventos de la noche habían sido los más intensos y aterrorizantes de su vida. Alejandro, que había sido tratado por los paramédicos y había dado su propia declaración detallada, se acercó a Carmen mientras ella se preparaba para irse a casa. «Carmen, hay algo que quiero discutir contigo». Ella lo miró, preguntándose qué más podría haber después de una noche como esa. «Sí, señor Alejandro. He estado pensando sobre tu situación. Después de todo lo que ha sucedido, probablemente no te sientes cómoda continuando trabajando aquí. Esta casa va a estar llena de recuerdos dolorosos para ambos». Carmen no había pensado en eso, pero se dio cuenta de que tenía razón. Sería difícil limpiar el despacho donde Isabela había intentado matar a su esposo o caminar por los pasillos donde había tenido lugar tanta traición y engaño. «No sé qué voy a hacer ahora», admitió. «Esta ha sido mi vida durante 8 años. Por eso quiero hacerte una propuesta». Alejandro se sentó junto a ella en el sofá de la sala. «He decidido vender esta casa. Hay demasiados recuerdos aquí y necesito un nuevo comienzo. Voy a mudarme a una propiedad más pequeña en Santa Bárbara». Algo más simple y pacífico. Carmen asintió, entendiendo completamente la necesidad de escapar de los recuerdos. «Pero más importante», continuó Alejandro, «he estado pensando sobre mi futuro en general. Esta experiencia me ha enseñado que no puedo confiar solo en empleados y asistentes para manejar mis asuntos personales. Necesito a alguien que sea verdaderamente leal, alguien que tenga mi mejor interés en el corazón». Carmen no estaba segura de hacia dónde se dirigía la conversación. «Carmen, me gustaría ofrecerte un puesto completamente diferente. No como empleada doméstica, sino como mi asistente personal y gerente de asuntos domésticos. Estarías a cargo de supervisar todas mis propiedades, coordinar con mis abogados y contadores, y básicamente ser mi mano derecha en todos los asuntos que no sean estrictamente comerciales». Carmen se quedó sin palabras. Era una oferta que nunca había imaginado recibir. «Señor Alejandro, yo no tengo educación formal en finanzas o administración». «Tienes algo mucho más valioso que eso», la interrumpió. «Tienes integridad absoluta, lealtad probada y la inteligencia práctica para manejar situaciones complicadas bajo presión. Esta noche demostraste que eres capaz de tomar decisiones correctas incluso cuando tu vida está en peligro». Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos. Después de toda la oscuridad de la noche, esta oferta parecía un rayo de luz. ¿Cuál sería el salario? $150,000 al año, más beneficios completos, más un bono anual basado en el desempeño. También te proporcionaría una casa en Santa Bárbara, completamente pagada, para que puedas vivir cerca pero mantener tu privacidad. Carmen no podía creer lo que estaba escuchando.
Era más dinero del que había soñado ganar en toda su vida. Señor Alejandro, eso es increíblemente generoso, pero hay más, continuó él con una sonrisa. Como reconocimiento por salvar mi vida y mi fortuna esta noche, quiero darte un bono único de $5 millones. Carmen se sintió mareada. $5 millones era una cantidad de dinero que no podía ni siquiera conceptualizar completamente. Eso es demasiado, señor Alejandro. No, Carmen, es exactamente lo que te mereces. Sin ti, Isabela y Marcus habrían robado $450 millones. $5 millones es menos del 2% de lo que me ayudaste a salvar. En términos puramente financieros, es una ganga. Carmen se cubrió la cara con las manos, abrumada por la emoción. Había llegado a Estados Unidos 8 años atrás con menos de $500 en el bolsillo, huyendo de la pobreza en México. Ahora, de repente, era millonaria. Hay solo una condición, añadió Alejandro. Carmen levantó la cabeza preocupada de que hubiera algún problema. ¿Cuál es? Que uses parte de ese dinero para traer a tu familia de México. Sé que tienes una hermana y un hermano que aún viven en Guadalajara y padres que están luchando con problemas de salud. Quiero que tengas la oportunidad de reunirte con ellos y ayudarlos. Carmen no pudo contener las lágrimas más tiempo. Alejandro había recordado los detalles de su vida personal que ella había compartido durante los años de trabajo, y ahora le estaba dando la oportunidad de cambiar las vidas de toda su familia. Señor Alejandro, no sé cómo agradecerle. No necesitas agradecerme, Carmen. Tú me salvaste en todos los sentidos posibles. Me salvaste la vida, salvaste mi fortuna y me salvaste de años de dolor al exponer la verdad sobre Isabela antes de que el daño fuera irreversible. En ese momento, la agente Williams se acercó a ellos. Señor Mendoza, señora Delgado, tengo noticias sobre Michael Kowalski. Ambos se volvieron hacia ella con atención. Durante el registro de su habitación de hotel, encontramos evidencia de al menos 8 estafas adicionales que había estado planeando. Tenía archivos completos sobre otras mujeres adineradas de Los Ángeles, incluyendo fotografías, información financiera y planes detallados para acercarse a ellas. Carmen sintió un escalofrío pensando en todas las mujeres que podrían haber sido las próximas víctimas de Marcus. También encontramos algo más interesante, continuó la agente Williams. Kowalski tenía documentos que sugerían que planeaba matar a Isabela después de completar la estafa contra usted, señor Mendoza. Carmen y Alejandro intercambiaron miradas de horror. ¿Matar a Isabela?, preguntó Alejandro. Sí. Aparentemente el plan era hacer que Isabela desapareciera después de transferir el dinero, haciendo que pareciera que había huido con los fondos robados. Esto habría eliminado al único testigo de la estafa y habría permitido a Kowalski mantener todo el dinero para él mismo. Carmen se dio cuenta de que Isabela había estado en peligro desde el momento en que se involucró con Marcus. Incluso si el plan hubiera funcionado perfectamente, ella habría terminado muerta. ¿Isabela sabe esto?, preguntó Carmen. Se lo diremos durante su próxima entrevista, respondió la agente Williams. Esta información podría ser útil para demostrar que ella también era una víctima, aunque una víctima que cometió crímenes graves en el proceso. En las siguientes semanas, Carmen se encontró en el centro de un caso criminal de alto perfil. Los medios de comunicación se enteraron de la historia y la presentaron como la limpiadora heroica que salvó una fortuna. Carmen odiaba la atención mediática, pero Alejandro contrató a un equipo de relaciones públicas para proteger su privacidad tanto como fuera posible. El juicio de Michael Kowalski se convirtió en un espectáculo nacional. Los fiscales presentaron evidencia de 2 estafas diferentes durante un periodo de 6 años, involucrando un total de más de $800 millones en fraudes intentados. Carmen testificó sobre la noche de la confesión y su grabación fue reproducida en la corte. Era desgarrador escuchar la voz de Isabela admitiendo su disposición a asesinar a su esposo por dinero. Kowalski fue finalmente condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez dijo durante la sentencia que el nivel de manipulación psicológica y la sofisticación de las estafas representaban una de las conspiraciones criminales más elaboradas que esta corte ha visto. El caso de Isabela fue más complicado. Sus abogados argumentaron que había sido víctima de manipulación psicológica, y expertos en psicología testificaron sobre las técnicas que Kowalski había usado para distorsionar su percepción de la realidad. Sin embargo, el intento de asesinato no podía ser ignorado. Isabela finalmente se declaró culpable de intento de asesinato y conspiración para cometer fraude. Como parte de un acuerdo con los fiscales, acordó testificar contra otros asociados de Kowalski y ayudar a identificar a sus víctimas anteriores.
Fue sentenciada a 12 años en prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 8 años si mantenía buen comportamiento. Durante el juicio de Isabela, Carmen la vio por primera vez desde aquella noche terrible. Isabela había perdido mucho peso y había una tristeza profunda en sus ojos que no había estado allí antes. Cuando sus miradas se cruzaron en la sala del tribunal, Isabela sintió ligeramente, como si estuviera agradeciendo a Carmen por exponer la verdad antes de que fuera demasiado tarde. 6 meses después de los juicios, Carmen estaba sentada en la terraza de su nueva casa en Santa Bárbara, mirando el Océano Pacífico. Era una casa hermosa, modesta pero cómoda, con un jardín lleno de flores que le recordaban a México. Había usado parte de su bono para traer a su familia a Estados Unidos, y ahora sus padres vivían en una casa cercana donde podían recibir la atención médica que necesitaban. Su hermana María había abierto una pequeña vaquería en el centro de Santa Bárbara, especializada en dulces tradicionales mexicanos. Su hermano Pedro había comenzado a estudiar ingeniería en la Universidad de California, con todos los gastos pagados por Carmen. Alejandro había mantenido su palabra sobre todo. Carmen había trabajado como su asistente personal durante los últimos 6 meses y había descubierto que tenía un talento natural para la organización y la gestión. Había tomado cursos nocturnos en administración de empresas y finanzas, determinada a merecer la confianza que Alejandro había depositado en ella. Sus responsabilidades incluían supervisar las 3 propiedades de Alejandro, coordinar con sus abogados y contadores y gestionar sus donaciones caritativas. Alejandro había decidido donar cientos de millones de dólares a causas benéficas durante los próximos años, y Carmen estaba a cargo de investigar y evaluar las organizaciones receptoras. Una tarde, mientras revisaba propuestas de donación, Alejandro se acercó a ella con una expresión seria. «Carmen, hay algo que he estado queriendo discutir contigo». Ella levantó la vista de los documentos, preguntándose si había algún problema. «Sí, señor Alejandro. He estado pensando sobre el futuro, sobre lo que quiero hacer con el resto de mi vida». Se sentó en la silla frente a su escritorio. «Esta experiencia con Isabela y Marcus me cambió profundamente. Me di cuenta de que había estado tan enfocado en hacer dinero que había perdido de vista lo que realmente importa». Carmen asintió. Había notado que Alejandro parecía más reflexivo y menos impulsado por el trabajo desde los eventos de esa noche. «He decidido retirarme del negocio inmobiliario activamente», continuó. «Voy a mantener mis inversiones existentes, pero no voy a buscar más proyectos. En cambio, quiero enfocarme en la filantropía». Carmen había estado esperando algo así. Alejandro había estado cada vez más interesado en sus proyectos caritativos. «¿Qué significa eso para mi trabajo aquí?» «Significa que quiero ofrecerte una oportunidad aún mayor», sonrió. «Quiero establecer la Fundación Mendoza Delgado, una organización benéfica dedicada a ayudar a familias inmigrantes y mujeres en situaciones de violencia doméstica. Quiero que seas la directora ejecutiva». Carmen se quedó sin palabras por segunda vez en 6 meses. «Señor Alejandro, yo no tengo experiencia dirigiendo una fundación. Tienes algo mejor que experiencia formal», la interrumpió. «Tienes compasión genuina, entiendes las necesidades de las familias trabajadoras y has demostrado que puedes tomar decisiones difíciles bajo presión». Carmen pensó en todas las veces durante los años que había trabajado para la familia Mendoza, cuando había deseado poder ayudar más a otras familias como la suya, que luchaban para establecerse en un país nuevo. ¿Cuál sería el alcance de la fundación? «Queremos empezar con un fondo de $50 millones», explicó Alejandro. Los programas incluirían becas educativas, asistencia legal para casos de inmigración, refugios para mujeres maltratadas y programas de capacitación laboral. Carmen sintió una emoción creciente mientras escuchaba los detalles. Era la oportunidad de hacer una diferencia real en las vidas de miles de personas. «También he estado pensando sobre Isabela», continuó Alejandro. «Una vez que salga de prisión, va a necesitar ayuda para reconstruir su vida. Quiero que la fundación incluya programas para ayudar a exconvictos a reintegrarse a la sociedad». Carmen admiraba la capacidad de Alejandro para perdonar y pensar en el bienestar de la mujer que había tratado de matarlo. «¿Está seguro de que quiere que Isabela sea ayudada por la fundación?» «Estoy seguro. Isabela cometió crímenes terribles, pero también fue víctima de una manipulación expertamente diseñada. Si podemos ayudarla a reconstruir su vida de manera positiva, podríamos prevenir que alguien más sea victimizado de la misma manera en el futuro». Carmen aceptó la posición de directora ejecutiva de la Fundación Mendoza Delgado. En los siguientes 2 años, la fundación se convirtió en una de las organizaciones benéficas más respetadas de California. Carmen desarrolló programas innovadores que ayudaron a cientos de familias inmigrantes a establecerse exitosamente en Estados Unidos. Uno de los programas de los que estaba más orgullosa era un sistema de mentores donde
mujeres que habían superado situaciones de abuso ayudaban a otras mujeres en circunstancias similares. El programa había ayudado a más de 200 mujeres a escapar de relaciones abusivas y reconstruir sus vidas. Carmen también estableció un programa especial para ayudar a víctimas de estafas financieras, inspirado en su experiencia con Isabela. El programa proporcionaba terapia psicológica y asistencia legal a personas que habían sido manipuladas por estafadores como Marcus. 3 años después de aquella noche terrible, Carmen recibió una carta inesperada. Era de Isabela, quien había sido transferida a una prisión federal en Arizona. «Querida Carmen», decía la carta, «sé que probablemente no quieras escuchar de mí, pero necesitaba escribirte para agradecerte por salvar mi vida de más maneras de las que realizas. He tenido mucho tiempo para pensar sobre lo que pasó, y ahora entiendo completamente cómo Marcus me manipuló. Los psicólogos aquí me han ayudado a ver los patrones de manipulación y cómo gradualmente perdí la capacidad de pensar claramente. Pero más importante, me he enterado sobre la fundación que tú y Alejandro crearon. Saber que han convertido algo tan terrible en una fuerza para el bien en el mundo me ha dado esperanza de que mi vida aún puede tener significado. Espero poder trabajar con la fundación cuando sea liberada. Quiero usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres a reconocer las señales de manipulación antes de que sea demasiado tarde. Gracias por no permitir que me convirtiera en asesina. Gracias por salvar no solo la vida de Alejandro, sino también mi alma, con gratitud eterna, Isabela». Carmen lloró cuando terminó de leer la carta. Le mostró la carta a Alejandro, y ambos acordaron que cuando Isabela fuera liberada, la fundación le ofrecería un puesto trabajando con víctimas de estafas y manipulación psicológica. 5 años después de la noche que cambió sus vidas, Carmen estaba dando un discurso en una conferencia nacional sobre crimen financiero. Hablaba sobre la importancia de reconocer las señales de manipulación y la necesidad de apoyar tanto a las víctimas como a las personas que cometen crímenes bajo manipulación. En la audiencia, vio a una cara familiar, Isabela, que había sido liberada 6 meses antes y ahora trabajaba como consejera para la fundación. Isabela había envejecido considerablemente durante su tiempo en prisión, pero había una paz en sus ojos que Carmen nunca había visto antes. Después del discurso, Isabela se acercó a Carmen. «Fue un discurso hermoso», dijo. «Has salvado más vidas de las que puedes imaginar, Carmen». Abrazó a la mujer que una vez había intentado matar a su esposo y que ahora se había convertido en una de las consejeras más efectivas de la fundación. «Todos merecemos una segunda oportunidad», respondió Carmen. «Hablando de segundas oportunidades», dijo Isabela con una sonrisa pequeña. «Alejandro me pidió que te dijera que hay alguien aquí que quiere conocerte». Carmen miró alrededor confundida hasta que vio a Alejandro caminando hacia ellas con un hombre que no reconocía. Era aproximadamente de su edad, con cabello gris en las sienes y una sonrisa amable. «Carmen», dijo Alejandro, «quiero que conozcas al doctor Roberto Jiménez. Es el director médico del hospital donde donamos el nuevo ala pediátrica». Roberto extendió su mano hacia Carmen. «Señora Delgado, he escuchado mucho sobre su increíble trabajo con la fundación. Me preguntaba si le gustaría cenar conmigo alguna vez para discutir posibles colaboraciones entre el hospital y la fundación». Carmen sintió un rubor subir por sus mejillas. Hacía años que no había pensado en el romance, habiendo estado tan enfocada en su trabajo y su familia. «Me encantaría», respondió. Mientras Carmen hablaba con Roberto, Alejandro e Isabela se alejaron ligeramente. «¿Crees que funcionará?», preguntó Isabela. «Carmen se merece toda la felicidad del mundo», respondió Alejandro. «Y Roberto es un buen hombre. Perdió a su esposa hace 3 años por cáncer, y desde entonces se ha dedicado completamente a su trabajo médico. Creo que él y Carmen podrían ser muy buenos el uno para el otro». Isabela sonrió, observando cómo Carmen y Roberto conversaban animadamente. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», dijo Isabela. «¿Qué?». «Que todo comenzó con mi traición, mi intento de destruir todo lo que habías construido. Pero al final, esa noche terrible se convirtió en el catalizador para algo hermoso. La fundación, la nueva vida de Carmen, mi propia redención, incluso esta posible nueva relación». Alejandro asintió pensativamente. «A veces las crisis más grandes de nuestras vidas nos llevan a los lugares donde realmente necesitábamos estar». 6 meses después, Carmen y Roberto anunciaron su compromiso. La boda se celebró en el jardín de la casa de Carmen en Santa Bárbara, con vista al océano. Alejandro caminó con Carmen hacia el altar, representando al padre que ella había perdido años atrás en México. Isabela fue una de las damas de honor, junto con María, la hermana de Carmen. Durante la ceremonia, mientras Carmen y Roberto intercambiaban votos,
Isabela no pudo evitar pensar en lo diferente que podrían haber sido las cosas si aquella noche hubiera tenido éxito en sus planes terribles. En lugar de estar en prisión de por vida, o posiblemente muerta por la mano de Marcus, estaba en una hermosa boda celebrando el amor y la redención. En lugar de haber destruido una familia, había sido parte de la creación de algo nuevo y hermoso. Después de la ceremonia, durante la recepción, Carmen se acercó al micrófono para dar un discurso de agradecimiento. Hace 7 años, comenzó. Llegué a Estados Unidos con nada más que esperanza y determinación de crear una vida mejor para mi familia. Nunca podría haber imaginado el viaje que me esperaba. Carmen miró hacia la audiencia, viendo las caras de todas las personas que se habían convertido en su familia extendida. Alejandro, Isabela, sus hermanos, sus padres, los empleados de la fundación y las docenas de familias que habían sido ayudadas por sus programas. He aprendido que a veces nuestros momentos más oscuros nos llevan a nuestros destinos más brillantes. He aprendido que todos merecemos segundas oportunidades y que el perdón no es solo un regalo que damos a otros, sino un regalo que nos damos a nosotros mismos. Carmen buscó la mirada de Isabela en la audiencia. He aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las vidas que podemos tocar y las diferencias que podemos hacer. Y he aprendido que a veces las personas que entran a nuestras vidas con intención de causar daño terminan siendo parte de nuestra bendición más grande. La audiencia aplaudió mientras Carmen levantaba su copa. Gracias a todos por ser parte de este increíble viaje. Gracias por demostrarme que no importa qué tan oscura se vuelva la noche, siempre hay esperanza para un nuevo amanecer. Mientras los invitados brindaban, Alejandro se acercó a Isabela. ¿Alguna vez te arrepientes de lo que pasó?, le preguntó. Isabela reflexionó sobre la pregunta durante un momento. Me arrepiento de las elecciones que hice y del daño que causé, respondió. Pero no me arrepiento de dónde nos ha llevado todo esto. Carmen encontró su verdadero propósito en la vida. Tú encontraste una manera de usar tu fortuna para cambiar el mundo. Y yo encontré la redención y una segunda oportunidad de vivir una vida que tenga significado. Isabela miró alrededor de la recepción, viendo a todas las familias que habían sido ayudadas por la fundación, muchas de las cuales habían venido a celebrar la boda de Carmen. A veces, continuó, las tragedias más grandes se convierten en las bendiciones más grandes. Si tenemos el coraje de aprender de ellas y crecer, Alejandro asintió, pensando en su propio viaje desde aquella noche terrible hasta este momento de celebración. Carmen tenía razón, dijo. No importa qué tan oscura se vuelva la noche, siempre hay esperanza para un nuevo amanecer. Mientras la celebración continuaba hasta altas horas de la noche, nadie podría haber predicho que una simple limpiadora de Guadalajara se convertiría en la directora de una de las fundaciones benéficas más importantes de California, o que un intento de asesinato se convertiría en el catalizador para cambiar cientos de vidas para mejor. Pero esa es la naturaleza de la vida, impredecible, complicada y llena de segundas oportunidades para aquellos que tienen el valor de tomarlas. Carmen Delgado había comenzado como una limpiadora que protegió a un millonario de un golpe orquestado por su propia esposa. Pero su verdadero legado no fue el dinero que ayudó a salvar, sino las vidas que transformó a través de su compasión, su valor y su inquebrantable fe en la capacidad humana para la redención. Y cada mañana, cuando Carmen se despertaba en su hermosa casa con vista al océano junto al hombre que amaba, sabía que todos los momentos de terror de aquella noche habían valido la pena. Porque a veces, salvando a otros, nos salvamos a nosotros mismos. 10 años después de los eventos que cambiaron sus vidas para siempre, la Fundación Mendoza Delgado había ayudado a más de 10,000 familias inmigrantes y había establecido programas en 2 estados. Carmen, ahora Carmen Jiménez, había recibido múltiples reconocimientos nacionales por su trabajo humanitario. Isabela había completado su doctorado en Mínimo Poisons, psicología durante su tiempo en prisión y ahora dirigía un programa nacional para ayudar a víctimas de manipulación psicológica. Su libro, Manipulada, mi viaje de víctima a victimaria a sobreviviente, se había convertido en un bestseller y había ayudado a miles de personas a reconocer y escapar de relaciones manipuladoras. Alejandro había donado más del 90% de su fortuna a varias causas benéficas y vivía una vida simple pero satisfactoria en Santa Bárbara. A los 70 años había encontrado más felicidad en dar que en acumular riqueza. Michael Kowalski murió en prisión a los 5 años de su sentencia, aparentemente de causas naturales. Sus víctimas finalmente pudieron cerrar ese capítulo de sus vidas, sabiendo que nunca más podría hacer daño a otra persona. Y Carmen, la limpiadora que se convirtió en heroína, que se convirtió en filántropa,
que se convirtió en esposa y madre adoptiva de docenas de familias necesitadas. Continuaba levantándose cada día con gratitud por el viaje extraordinario que había comenzado con un simple acto de valor en una noche oscura. Su historia se convirtió en leyenda en la comunidad latina de California, un recordatorio de que no importa cuán humildes sean nuestros comienzos, todos tenemos el potencial de cambiar el mundo, una vida a la vez.